Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Donde Te Rescató Jesús Podcast. Nos encontramos en los estudios de Donde Te Rescató Jesús en la Iglesia Esperanza City Church de Lakeland, en la 635 North Wabash Avenue, Lakeland, Florida. En esta noche queremos presentarle a un gran amigo, un gran hombre de Dios, que se encuentra con nosotros, nuestro hermano Luis Rodríguez. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga, Jonathan. Gracias por la invitación, me siento muy honrado. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Quiero que sepan que te lo he dicho personalmente, fuera de cámara, pero te lo he dicho detrás de cámara, que eres una persona que me encanta hablar, aprendo de ti, una persona que admiro. Y gracias al Señor por tu vida. Te doy gracias al Señor por tu vida. El hermano Luis también pertenece al equipo de los caballeros de esta iglesia, Esperanza City Church. Y qué bueno, Luis, que estás con nosotros en esta noche. Mi hermano Luis, quiero empezar primero preguntándote, cuéntame un poco, ¿cómo fue tu niñez, tu entorno? ¿Viniste de un hogar cristiano, un hogar no cristiano? ¿Cómo fue tu entorno? ¿En dónde fue? ¿En Puerto Rico, acá en Florida, acá en los Estados Unidos? Bueno, mi vida es una vida complicada. Yo nací en Guayama, Puerto Rico, en el barrio Corazón. Y desafortunadamente yo me crié en una familia disfuncionada. Wow. Mi mamá fue encinta de mí, ella tenía, yo creo, sacando cuenta, como algunos 16, 17 años. Estuve con mis abuelos y mis tíos allí. Desafortunadamente eran personas que tenían problemas con el alcohol. Yo me crié en ese ambiente. Wow. No había temor de Dios, no había presencia de Dios, no había nada de Dios. O sea, no era un hogar cristiano. Absolutamente no. Wow. Cuando mi mamá se casó con mi padrastro, yo soy Rodríguez por la adopción. Okay. Mi padrastro me dio su apellido. Wow. Y a través de él, porque la mamá de mi padrastro era una mujer cristiana. Pero entonces él fue el que nos introdujo a la iglesia. Nos trajo por primera vez a la iglesia, una iglesia pentecostal allá en Springfield, Massachusetts. Fue la primera vez donde nosotros pegamos a visitar una iglesia. Yo y mi mamá, en ese tiempo yo soy el mayor de mis hermanos, éramos 3 hermanos, 3 hermanas, y somos medio hermanos porque mi mamá tomó muchas decisiones no buenas, o vamos a poner que se envolvió con hombres no muy buenos. Uh-huh. Y mis hermanos y mis hermanas pues somos medios hermanos, y yo soy el mayor de todos ellos, pero por mi padrastro es que nosotros llegamos por primera vez a una iglesia. Wow, acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Springfield, Massachusetts. ¿Ya qué edad te mudaste desde Puerto Rico para Springfield, más o menos? Yo creía que yo tenía para ese entonces como algunos 9 años. Oh, viniste de niño. Sí, yo era un niño. Yo era un niño. ¿Y cómo fue tu juventud, Luis? Bueno, me crié cuando él nos llevó a la iglesia, que fue allá en Springfield, Massachusetts, que pegamos a integrarnos en esa iglesia, y yo llegué ahí hasta ser un joven. Y estaba en la sociedad de los jóvenes, como tú sabes que en la iglesia del entonces allá era también Asamblea de Dios, pero tenían la sociedad de los caballeros, de las damas, de los jóvenes. Pues yo estuve en la sociedad de los jóvenes. Y participaba en todo lo que se dice ser los rituales religiosos que uno hace, y yo iba porque tenía que ir. Uh-huh. Yo tenía que ir y estaba con los jóvenes, pero verdaderamente yo no tenía una relación con Dios. Uh-huh. O sea, tú ibas porque tu mamá iba a la iglesia, tu familia iba, pues entonces yo iba. Exacto, yo tenía que ir. Y tú ves ahí en la iglesia, y mientras estaba creciendo tenía como puedo decir, un pie en la iglesia, pero un pie en el mundo. Uh-huh. Yo era una cosa en la iglesia, pero allá en la escuela y en otros lugares era otra persona. Wow. ¿Y cómo empezaste a tomar en serio las cosas del Señor? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te fuiste acercando al Señor? Bueno, mira, el proceso mío fue bien difícil. Yo estando en la iglesia, y tengo que hablarlo así claramente para que los jóvenes, si me escuchan, que están en las iglesias, sí, que entiendan. Uh-huh.
Estando yo en la iglesia, yo con otra jovencita que iba también a la iglesia, pegábamos a juntarnos y faltar a la escuela y hacíamos cosas que no debíamos. Y finalmente ella quedó encinta. Los papás de ella no eran de la iglesia, el papá de ella especialmente, y era una persona que no tenía mucha educación y todo. Y a una temprana edad, yo tenía como 16 años y ella tenía como 15. Pero como supieron lo que pasó, nos casaron, tuvimos que casarnos. Wow. Y ese matrimonio, desgraciadamente, lo que duró fueron como 8 años. Ella y yo, pues, yo tengo un hijo y una hija con ella. Pero el matrimonio lo que duró fueron 8 años. Yo me descarrié de la iglesia, me salí de la iglesia, quise probar y vivir lo que es el mundo. Yo era un muchacho, yo no sabía nada de lo que era una responsabilidad matrimonial a una edad de 16 años, sí. ¿Me entiendes? Y yo veía cómo otros jóvenes se gozaban en el mundo y yo quería probar eso, yo quería estar en eso y la iglesia lo que hacía que me aburría ya. Y en ese caso, ya que cuando me casé con ella y me hice independiente, ahí es que entonces yo pegué a descarriarme de la iglesia y me fui al mundo. Al mundo. Yo no era muy disciplinado. Yo no recibí disciplina porque yo me crié sin amor de padre. Yo nunca conocí mi padre biológico. No sé lo que es tener un papá. De yo poder coger el teléfono un día y tener una conversación con mi papá. Un consejo. Un consejo. No tuve un abrazo. Exacto. Entonces mi padrastro que me dio su apellido, pero él no me dio nunca amor de padre. ¿Por qué? Porque él tampoco lo recibió. Sí. O sea, uno no puede dar algo que uno no lo recibió. Él nunca me dio ese amor de padre. Exclusivamente yo no podía ni llamarlo a él papi. Me lo prohibía. Wow. ¿Me entiendes? Yo sabía aún en una temprana edad que él no era mi padre biológico. Yo básicamente me crié sin el amor y la guianza de un padre. Y entonces cuando yo pues llegué al matrimonio, naturalmente, ¿qué voy a dar yo en un matrimonio? ¿Cómo voy yo a darle amor, a tratar a mi esposa como tenía que tratarla? Sin el temor de Dios tampoco. Sin temor de Dios no había nada. Sin el amor de un padre. Wow. No, exactamente. Yo terminé divorciándome. Como te dije, el matrimonio lo que duró fueron 8 años. Yo como yo no era disciplinado, no me gustaba la escuela. Y antes de terminar mi 4º año, yo me salí de la iglesia, de la escuela. Entonces quise entrar en la militar. Pero me dijeron que necesitaba un diploma, pero que si sacaba lo que llamaban el GED y lo pasaba, que con eso yo podía entrar a la militar. Entonces yo no era bruto, tenía conocimiento, pero era indisciplinado. Sí. Entonces yo dije, está bien, cogí el GED y lo pasé y entré a la militar. Entraste al servicio de los Estados Unidos. Exacto, entré en la reserva del Army National Guard. Y fue para mí fue una bendición porque ahí es donde yo pegué a empezar más o menos lo que es la disciplina. Sí. Porque allí te la van a enseñar a la buena o a la mala. Después que tú firmes ese papel que tiene ese compromiso, te van a enseñar disciplina. Sí, ya tú le perteneces a ellos. Que cuando yo estaba en Basic Training, y yo me recuerdo que me senté una vez en el banco y dije, ¿qué yo hice? Pero ya estaba allí. Y entonces yo dije, bueno, tengo que sobrevivir esto y pasar esto. Y gracias a Dios, pasé el Basic Training, me mandaron al MOS, que era el 91 Bravo, que era Combat Medic, y pasé todos los requisitos y el training. ¿Y todavía ahí no tenías una relación con Cristo? No, yo seguía viviendo mi vida así mundana, por así decirlo. Cuando salí cuando estaba entonces en la reserva, empecé en un departamento de lo que se llamaban policías especial, que pertenecían a una compañía de seguro que tenían unas propiedades, un mall con unos hoteles, y ellos tenían su propio departamento de seguridad, pero era no seguridad común y corriente, sino que tenían el poder de arresto en todo la propiedad que ellos tenían, que era grandísima. Sí, que era un entrenamiento específico. Sí, entonces yo entré ahí a trabajar
Me aceptaron, pasé por el training de ellos también, y como ya tenía la experiencia de que era militar, pues rápido me cogieron, y ahí yo me encaminé a lo que es el law enforcement. Y seguí trabajé ahí como algunos 5 o 6 años, y seguía viviendo una vida perdida. Wow. Para ese entonces todavía estaba casado, pero estaba siendo infiel a mi esposa, a mi primera esposa. Viviendo una vida desordenada. Muy desordenada, wow. Muy desordenada. Y trabajé ahí. De ahí yo veía que los compañeros de trabajo, de ahí ellos cogían exámenes para irse, para trabajar con la policía estatal, los municipales, los confederales. Entonces yo dije, pues esto me gusta, yo voy a seguir esto. So, yo cogí el examen para la policía municipal, pasé el examen, y me mandaron también otra vez para Basic. Y ya como Basic Training de la policía, y ya yo pasé a la militar, ya tenía más o menos, sabía en qué yo me estaba metiendo. Pero esta vez como que tenía más confianza. Y pasé el Basic Training de la policía. Fui entrenado por la State Police. Y me encaminé entonces para ese tiempo, y ese entonces pues había muchos problemas con las drogas ilícitas en la calle. Entonces el departamento de DEA, Drug Enforcement Administration, que es un departamento federal, sí. Puerto Rico le decimos la DEA. La DEA. Yep. Pues ellos decidieron de formar un task force y reclutar de cada departamento de las policías, de todos los niveles, personas con especialidades, y hacer un task force para combatir contra las drogas ilícitas. Okay. Y entonces, en ese entonces, yo cuando me gradué de la Academia de Policía, yo me gradué con altos honores, y ellos rápido me reconocieron y pues se llegaron a mí y me pidieron que si yo quería entrar al task force. Y ese entonces, como yo era un muchacho, ¿sabes? Me gustaba lo que hacía. Y yo veía esto como una aventura, ¿sabes? Yo no pensaba en las consecuencias. Cuando uno es joven, uno piensa, sí, pero no en las consecuencias. Yeah. Pues yo le dije que sí rápidamente, y entré con ellos al Task Force del DEA. Y ahí, pues, rápidamente me metí en lo que es hacer el trabajo de encubierto. Viajé por todas partes del mundo haciendo trabajo a donde me llevara las investigaciones. Fue un trabajo bastante arriesgado, sí, bien peligroso. Justamente en mi carrera tuve hasta contrato por mi vida. ¿Entiendes? Ahora mismo estoy haciendo esta entrevista, pero mi esposa tiene mucho temor de esto, ¿verdad? Porque esto mucha gente lo va a ver. Sí. Pero yo no tengo ya temor. Yo no tengo temor porque yo sé en quién yo he creído. Amén. Y yo sigo en adelante, y yo tengo que testificar de dónde Dios me sacó. Y hablando de eso, de dónde te rescató Jesús, Luis, ¿te acuerdas cómo fue que el Señor te habló? Te llamó la atención, cómo tú llegaste a los caminos del Señor. ¿Cómo fue ese momento? Mira, Jonathan, para mí, Dios tuvo que permitir ciertas cosas en mi vida para yo poder venir a los caminos del Señor. Que aunque yo tenía un trasfondo, como un conocimiento básico de lo que era Dios. Tenía la semillita en el corazón. Tenía una semillita, pero yo no conocía a Dios. Francamente, yo no conocía a Dios. En el caso mío, yo fui, ¿cómo te digo? Un policía corrupto me choteó quién era yo y me velaron. Wow. Y yo tuve que combatir con 3 individuos. En esa situación, pues yo recibí varios golpes en la cabeza que agitaron una condición que yo tenía en el cerebro que no sabía. Muchos ya lo llaman aneurysm. Wow. En el caso el mío era AVM, que es Arterial Venous Malformation, que era una malformación en la arteria, wow, que estaba en la parte detrás de mi cerebro, que era, de acuerdo a los médicos, en una posición muy complicada. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo pasé esa experiencia, yo pegué a tener unos síntomas de unos dolores de cabeza muy fuertes, a veces que no los podía soportar. Que yo creía, literalmente, yo creía que mi cabeza iba a estallar. Entonces, una vez, mientras yo estaba trabajando en la oficina, ese dolor era desde por la mañana hasta cuando llegó la tarde, mi cabeza, mi cara, mitad de mi cara se frizó. Wow. Y ya sabía que algo estaba bien mal. Y yo salí corriendo y me monté en mi vehículo. Yo no sé cómo yo llegué al hospital.
hasta el día de hoy yo no sé cómo yo llegué. Sí, me contaron que yo salí como un loco cogiendo de mi carro. Yo entré por las puertas del hospital, caí en una oficina allí de cara, y allí ellos me cogieron y me llevaron. Y me tuvieron que inyectar con algo para no sé si era morfina o lo que era. Calmarte. Para calmar el dolor, porque era demasiado, una cosa terrible. Ahí pues me cogieron placa. Yo me recuerdo ver el rostro del técnico que me miró cuando estaba mirando las placas, que me miró, y yo, la forma que él me miró, ya sabía que something's not right. Algo estaba pasando, pero él no me podía explicar. Dice, no, el médico, el doctor viene y él te habla. Cuando llegó el doctor, él me pegó a explicar la condición que yo tenía y me dijo, lo que tú sufriste, nosotros llamamos como a small bleed, una pequeña sangramiento, pero lo que él me estaba... cerebro adentro. Wow. Sí, estaba a punto de tener un derrame cerebral. Pero él él me dijo por suerte, y yo digo que fue Dios, no tuviste el derrame cerebral. Y yo le dije, pues entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces tengo que referirte a un especialista. Me refirió al especialista, donde allí él me explicó mi condición, lo que estaba pasando, y yo le expliqué, bueno, ¿qué hay que hacer? Y él me dijo, hay que operarte, tenemos que operarte. Entonces yo le dije, ok, y si me opero, todo va a estar bien, yo puedo seguir mi carrera, puedo seguir. Entonces él me dice, bueno, él me dijo sí y no. Y yo le dije, explíqueme. Entonces él me dijo, esta mañana yo operé a una señora que tenía tu misma condición, y desafortunadamente ella se quedó en la sala de operación. Wow. Y también puedes quedarte como un vegetal. Él me pegó todas las condiciones que puede pasar durante la operación y después de la operación. Wow, que podían haber consecuencias. Sí, entonces era un alto riesgo por la localización donde estaba, que ellos tenían que entrar, que exclusivamente yo tuve que viajar a Boston, donde tuvieron que darme un tratamiento antes de la operación para que puedan ser exitosos. Entonces yo tuve que pasar por todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya estaban para operarme, que yo decidí entonces de operarme, porque yo decía, yo le dije, ¿y si no me opero? Y si no te operas, tú eres como una bomba que puede estallar en cualquier momento. Sí. Y puede ser hoy, todavía no tenías una relación con Cristo. No, yo no, nada, wow. Nada. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo tomé la decisión de operarme, ya yo estaba separado de la que era mi primera esposa. Como te dije, tuve un hijo y una hija con ella. Y el día antes, por la noche, antes de yo entrar a la operación, yo la llamé y le expliqué mi situación. Y le dije, quiero por lo menos ir a ver los nenes y despedirme, porque yo no sé qué va a pasar. En esta operación yo no sé qué va a pasar. Entonces ella me dijo, sí, ¿cómo no? Yo fui esa noche, los vi, me despedí de los nenes, no sabían lo que iba a pasar, pero no sabían. Me despedí de ellos y salí del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Que me estacioné cerca, en una calle, y allí yo me senté a hablar con Dios. Por primera vez, hablar como estoy hablando contigo. Tú solo con Él. Solo con Él. En su presencia. Sí. Y entonces le dije al Señor, o sea, le hablé a Dios, le dije, mira, yo estoy en esta situación ahora, y yo entiendo que si me ha llegado el día que tú has determinado, pues me ha llegado el día, porque ni el médico chino va a poder trabajar con esta situación. Y lo que le dije a Dios es que, mira, si tú me ayudas en esto, si tú intervienes en esto, porque tengo hijos que todavía dependen de mí. Ahora, lo único que te puedo decir es que si tú me ayudas en esto y tú más tarde me diriges a una iglesia, entonces yo arreglaré cuentas contigo. Yo no sabía de Jonathan que estaba haciendo un pacto con el Señor sin saberlo. ¿Me entiendo? Ahí entra, clama a mí, yo te responderé. Y hablé, ¿verdad? Yo era un hombre pecador. Yo era un hombre pecador, pero como tenía ese conocimiento básico, pues le dije esas palabras a Dios. Y un corazón sincero. Tú le hablaste a Él. Le hablé sincero, exactamente. Desde lo profundo yo de sabía corazón. Lo que había. Yo sabía que esto era real. Esto un no corazón era contrito. Sí. Pues me sometí a la operación. Temprano en la mañana, cuando llegué al hospital, me mandaron para un basement de la iglesia, del hospital, donde hacían las operaciones allí.
Y mi hermano, por primera vez yo sentí un miedo, un temor, que había una muchacha que ya estaba conviviendo conmigo y ella estaba presente y ella misma me dijo, por primera vez vi el miedo y el temor en tus ojos. Y era porque esa inseguridad, tú no sabes qué va a pasar, ¿sabes? Si pasa aquí, si me muero, ¿para dónde voy? ¿Qué va a pasar? ¿Me entiendes? Y yo cuando vi todos los instrumentos de la operación y vi a todos los doctores vestidos en verde, y es una cosa que a mí no me importa lo macho que tú seas. No, es impresionante. Te va a impactar, te va a afectar. Me sometí a esa operación, Jonathan, una operación que duró 12 horas. Wow, 12 horas. 12 horas. ¿Cuántas horas? Estuve bajo la navaja, como dicen. Cuando salí de la operación, que yo me recuerdo que abrí los ojos en un cuarto y mi cabeza estaba embollada como una momia. Lo que tú veías eran las pestañas de mis ojos. Exclusivamente cuando mi mamá llegó, que no le avisaron nada, mi mamá se desmayó cuando me vio. De la impresión. Sí, la impresionó tanto. Y estaba, yo soy cabezón, pero eran como 2 veces ¿sí? de la hinchazón de la operación. Y la venda. Sí. Estuve allí en ese cuarto por mucho tiempo, lo que estaba recuperando. Lo interesante de todo esto, Jonathan, que mi cuarto no se vaciaba de gente cristiana que venían a orar por mí. Wow. Personas que yo conocí cuando estuve en la iglesia, personas que yo no conocía. ¿Y tú les permitías orar por ti? Sí, yo estaba tirado allí, yo no podía hacer nada, pero era bueno que pregunto por la disposición tuya, esa disposición cuando alguien... Yo he visto gente que yo le he preguntado a gente, ¿puedo orar por ti? Y me han dicho que no. Y esa disposición de uno decir, sí, yo quiero la oración. Exacto. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo necesito a Cristo. Yo creo que tú ores por mí. Exacto. Automáticamente está profesando fe porque sabe. Dice, yo quiero que ore por mí porque está creyendo en esa oración. Exacto. A mí lo que me impresionaba es que ese cuarto no se vaciaba. Venía gente y llegaban gente. Bueno, las mismas enfermeras tenían que estar sacando gente para afuera porque era... Para dejar descansar. Sí, porque se llenaba. Sí. El piso y la... Gloria a Dios. Yo no sabía. Entonces, en una dama que entró, que hasta el día de hoy yo no sé ni quién era ella. Me dijeron después que ella era una misionera, que ella llegó a orar también por mí, no tenía ni idea de quién era. Ella oró por mí y ella dijo, yo me recuerdo, yo estaba allí sentado escuchando, acostado, y ella le dijo a la gente que estaban allí, dice, no teman porque Dios lo va a levantar de ese lecho. Gloria a Dios. Porque Dios tiene propósito con su vida. Gloria a Dios. Y se fue. Yo en mi mente en ese momento yo digo, no, I don't know what she's talking about. ¿De qué está hablando? ¿Me entiendes? Y lo dejé ahí. Yo tuve que para recuperar de esta operación casi un año, recuperando. ¿Qué pasa, Jonathan? Que entonces yo por un tiempo tuve la vista distorsionada y pegué a sufrir de lo que es la epilepsia. A partir de la operación. Por la operación. Wow. Pegué a sufrir de epilepsia. A mí me daban 2 y 3 ataques epilépticos diarios. Una cosa increíble. Cada vez, y a veces a veces perdía el conocimiento, pero a veces no. Y era una cosa que trae un terror a tu alma, a tu corazón. Porque tú crees que en ese momento tú te vas a morir. Tú ves tu cuerpo haciendo cosas que tú no tienes el control. Entonces, ¿qué pasa? Tenía esta condición, me tuvieron que retirar de mi profesión, yo no podía continuar como oficial, porque exclusivamente yo intenté de continuar en mi profesión aún así, pero en una operación yo caí con un ataque y tuvieron que llevarme al hospital y ahí fue que yo decidí, yo no puedo ya continuar esto. O sea, estoy poniendo mi vida en peligro y a otros. Y yo tuve muchas que yo no tengo aquí el tiempo para que quizás si Dios me da algún día escribiré un libro de todas las experiencias que yo tuve y cómo Dios me guardó. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo seguí, me casé, me divorcié, me casé de nuevo y entonces decidimos trasladarnos a Puerto Rico, a mudarnos para Puerto Rico. Y allá, en Puerto Rico, es donde yo tuve mi encuentro con el Señor. Con el Señor.
Luis, ¿y esa epilepsia desapareció o todavía sigue? No, eso es parte de mi convicción, por cómo yo pude venir a los caminos del Señor. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Puerto Rico, me ubiqué en Juana Díaz, Puerto Rico. Yo compré allí una propiedad para vivir, en la cual me casé con esta muchacha que estaba conmigo. Con ella pues tuve dos hijas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estabas allí, desafortunadamente tuvimos problemas también, y ella me abandonó. Yo era una persona que yo me crié en Massachusetts, yo no conocía a nadie en Puerto Rico. Entonces y era epiléptico, y ella me abandonó, me dejó solo. Entonces la casa que yo compré en un proyecto nuevo allí, estaba solo en esta situación. ¿Qué pasa? Que los vecinos que compraron a mi lado eran creyentes. Pues era una pareja joven que compró a mi lado y se pasaban molestando, invitándome para la iglesia. Y yo estaba objecivo, Jonathan. Sí, pero estaba pasando por ese proceso solo, la operación, abandonado. No conocía a nadie, tenía mi condición. Yo lo que quería era pegarme un tiro a medio mundo. Y así estaba yo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, pues, ellos seguían y yo pensé, déjame ir con ellos y quitármelos de encima para que me dejen quieto. Y le dije, está bien, voy con ustedes. Eso pasa mucho. Yo lo he escuchado ya muchas veces. Sí. Entonces ellos me llevaron a su iglesia, que se llamaba Iglesia Cristiana de la Familia, que es en Cerrillo Hoyo, en Puerto Rico, que pastorea Ángel Martínez. Una congregación grandísima, es como lo que se llama una mega church. Ajá, una mega iglesia. 600 miembros, ¿me entiendes? Era una iglesia grande, impresionante. Llegué allí, me senté, escuché la alabanza y todo, y miré. Y nada, y cuando terminó el culto, le di las gracias, me fui para casa y yo pensé, bueno, ya me los quité de encima, que me dejen quieto ya, porque estoy abojecido, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa, Jonathan? Llegó un sábado y yo estaba loco ya. Entonces yo me tiré, no estaba supuesto estar guiando, pero me monté. Yo tenía una little Mazda pickup truck. Me monté y me tiré por lo que llaman la Guancha de Ponce. Eso allí en los fines de semana se meten a fiestejar. Se meten allí más de 1000 y pico. Más de 1000 y pico de personas se meten allí, porque allí hay kiosco, música. Y yo estaba allí como los locos, bro. Yo no conocía a nadie caminando por allí. Cuando de repente me encuentro con una señora y una americana. Entonces, como era americana, yo en ese entonces mi español era, porque yo me crié en Estados Unidos, yo hablaba Spanglish. Pero como estaba esta americana y yo pegué a conversar con ella, me sentí mejor porque estaba comunicando mejor, porque ella hablaba inglés, yo hablaba inglés. Entonces me siento a beberme un refresco con ella, y gente bebiendo y bailando y qué sé yo, y yo conversando con ella, y le estaba explicando más o menos mi situación, lo que estaba viviendo con ella. Y esta americana, y te lo digo así porque ella no era una creyente, porque allí ningún creyente va a estar metido allí. Ella no era una creyente. Ella misma me decía a mí, no sé por qué te voy a decir esto, pero algo me dice que tengo que decirle esto. Y ella me pega allí a evangelizar. Me pega a hablarme de Dios, me habla de Cristo. Y ella decía que ella misma no sabía por qué me estaba diciendo lo que me estaba diciendo. En un lugar que nadie pensaría que vas a ser evangelizado. Yo mismo me miraba y dije, pero ¿qué es esto? Estoy aquí en un sitio mundano. Esta muchacha que no es cristiana, pero me está hablando de Dios. Pero ¿qué pasa? Que conversando ella insistía hablándome de Dios, y ella misma no se explicaba por qué. Pues entonces me vino a la memoria lo que hablé yo con Dios en aquella calle. Dentro del carro. Dentro del carro. Wow, me acuerdo. Entonces, ella se paró porque tenía que irse, y ella vuelve y me dice, tienes que volver a los caminos de Dios. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Así, y se fue. Y yo como caí, como el hijo pródigo, volví en sí. Reconozco que cómo mi vida ha ido, cómo yo he estado caminando sin Dios y sin esperanza, como dice. Entonces me monté en la pick-up, me fui, y esa mañana, el domingo por la mañana, yo me levanté y pego a tocar la puerta a mis vecinos. Y ellos mismos se asombraron, y yo mismo me invito para la iglesia. Y ellos dos se miraban como que tuvimos un montón de encima de este hombre, y ahora él se está invitando para la iglesia. ¿Qué pasa, Jonathan?
volví con ellos a la iglesia, al mismo local, mismo sitio, pero esta vez fue diferente. Como que la atmósfera era diferente. Amén. Así como en el hijo pródigo, que el padre lo estaba esperando. Desde lejos, ese día era mi cita. Sí. Era mi cita. Y yo, cuando entré por las puertas del templo, que estaban en medio de la adoración, la adoración me pegó a ministrar. Yo tenía un corazón de piedra, porque como te dije, fui militar, trabajé con el DEA, fui oficial. Tú tenías que tener un corazón fuerte para tú trabajar en la calle. Y después las circunstancias, solo, la operación. Todo lo que viví, todo lo que estaba pasando. Todo eso atribuye que el corazón se ponga más duro todavía. Exacto, pero era todo el contrario. Algo pegó a operar en mí. Y pegan a bajar las lágrimas. Pego a llorar, pero como un niño, brother. Y mientras yo más resistía, yo sentía una presencia, pero algo sobrenatural, algo como que me arropaba. Y yo mientras más resistía, más lloraba. Y ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Entonces me pidieron que tú quieres que uno de los pastores hable contigo. Y yo le dije, pero ¿qué puede hacer un pastor por mí? Me llevaron a una oficina, que después supe que era la oficina de la que es mi esposa ahora. Pero allí llegó uno de los pastores asociados y él me pegó a hablar y yo pegué a explicarle lo que estaba pasando en mi vida. Y él me miró así, él se llama Nandi, Pastor Nandi. Y me dijo, tú sabes una cosa, varón, porque Nandi te hablaba straight, directo. Dice, yo te puedo decir que te sientes allí y escuche la prédica, pero yo te voy a decir algo. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando ahora es que Dios mismo está obrando en tu vida. Dios mismo está tratando personalmente contigo. Gloria a Dios. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Sabes qué? Que contigo eso, Jonathan, me paré, le di las gracias, salí del templo, me monté en mi vehículo y me fui. ¿O no aceptaste el Señor ese día? No. Wow. A mí el Dios tuvo que bregar bien de eso conmigo. Sí. Pero cuando yo llegué a mi casa y entré a mi casa y entré a mi cuarto, yo caí de rodillas en mi cuarto. Caí de cara en el piso, llorando como un muchacho. Y me hinqué allí y pegué a hablar otra vez con Dios. Y le dije a Dios, yo necesito. Gloria a Dios. Yo necesito que tú te hagas real en mi vida. Yo le dije, yo no puedo ser un religioso. Yo no puedo ir a una iglesia todos los días y hacer mis rituales. Yo necesito saber que el Dios de la Biblia, del Dios que se predica, que tú eres real. Yo necesito eso en mi vida. Y si tú haces eso, Señor, si tú te haces real en mi vida, yo te entrego mi vida. Entonces, yo te entrego mi vida. Gloria a Dios. Tomé esa decisión. Continué en la iglesia, visitando la iglesia. Estaba solo viviendo allí. Yo tuve 2 años y medio solo, de la iglesia a mi casa. Y yo era un hombre que me gustaba estar en la calle, de mi casa a la iglesia. Esos deseos de estar por ahí, 2 años y medio. Del corazón. Como que no lo anhelaba. Seguía de la iglesia a mi casa y entonces me invitaron a un culto de oración, de ayuno y de oración en la iglesia. Y esa mañana pues yo me fui. Eso fue como al mes de yo estar visitando. Y después de que yo tuve esas palabras con Dios que se hiciera real en mi vida, pues decidí visitar la iglesia, a irme para ese culto de ayuno y oración y me fui. Y la iglesia ese día se llenó. La gente estaban metido en el ayuno, en la oración bien tremendo. Y yo estaba orando. Cuando de repente, mientras estaba orando, yo sentí la sensación de que me iba a dar un ataque epiléptico. Cuando era fuerte, el estómago mío literalmente pegaba a pompear. Y yo sabía que iba a ser un ataque fuerte. Y yo dije, oh Dios mío, aquí hay tanta gente, qué vergüenza, ¿qué voy a hacer yo? Y yo no sé, me levanté desde donde estaba hincado y caminé hacia el frente y choqué con el mismo pastor que me había hablado, Pastor Nandi, y traté de explicarle lo que estaba pasando, que me iba a dar un ataque epiléptico. Y él le tomé la mano para que él, y cuando él vio que él sabía, entonces él le llama la atención a toda la congregación. Y la iglesia pegó a interceder, a orar
por mí en ese momento. Amén. Yo te digo, yo no sé cómo, yo caí al suelo. Yo ni sentí el golpe cuando caí, no sé cómo fue. Que cuando yo volví en silla, yo estaba en el piso. Pero lo que te digo es que la actividad que estaba ocurriendo, porque cuando la persona que es epiléptica es un proceso que pasa hasta que se le quita. Pero cuando él puso las manos y pegaron todos a orar, lo que estaba ocurriendo se cortó. Aleluya. Instantáneamente se cortó. Yo me quedé sentado en el piso y yo sabía que eso nunca había ocurrido. Nunca. Me levanté, pegué a adorar a Dios. O sea, que sentías los síntomas, pero no te dio. No, se cortó. Gloria se a Dios. Cortó. Como si tú sacas el enchufe y sí, sacarle y la luz se apagó y así fue. Se cortó. Eres, una cosa poderosa. Y yo me fui para mi casa y sabía que algo había pasado, pero no estaba seguro. ¿Qué pasa? Que pegaron a pasar las semanas, los meses, y no me daban los ataques epilépticos. Y ahí yo pegué a comprender y entender que Dios había hecho el milagro. O sea, y de ahí yo seguí teniendo muchas experiencias muy bonitas con Dios, sobrenaturales, una cosa que lo que le pedí a Dios que se hiciera real en mi vida, Él lo estaba haciendo. O sea que todavía el Señor sana. Salva, indiscutiblemente. Dios no cambia. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Él está ahí todavía, sentado en el trono. Es lo que necesita, que nosotros estemos dispuestos a que Él haga la obra. Claro. Wow. Claro. Luis, y entonces después de experimentar esa sanación, ya entonces tú profesas al Señor como tu exclusivo y único Salvador. Exacto. Cuando Dios pegó como te dije, te puedo contar un sinnúmero de experiencias que tuve después de eso con Dios, que Dios me convenció totalmente de que Él era real en mi vida. Ahí yo decidí, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Bueno. Me dio una hambre de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, porque yo pensé qué mejor forma de conocer a Dios sino meterme en la palabra, conocer quién es Dios. Y ahí a través de cuando la iglesia empezó en ese entonces lo que se llama un instituto, yo quise entrar al instituto. Al primero no se me... Sí, a lo primero no me permitieron porque yo era un novato en la iglesia y dijeron, no, tú tienes que darle un tiempito, dar fruto para entonces que tú puedas... Y yo dije, pues está bien, pero entonces una pastora de las pastoras asociadas allí que nos ayudó mucho, ella hizo un empuje para que yo entrara. Entonces yo entré. Ahí mi esposa era la que dirigía ese instituto, ese entonces, la que es mi esposa ahora. No, ella era una pastora asociada, pero ella dirigía el instituto. Y entonces yo empezó un buen grupo, como siempre pasa, un buen grupo de gente en el instituto, pero ya como a los 5 o 6 meses, como que la gente ya no perdieron el interés. Sí. Y yo quería seguir, ¿y qué pasa? Entonces, desgraciadamente, el pastor general lo canceló porque no había suficiente gente. Y yo pues me puse bien frustrado y todo, y mi esposa yo dije, pues, porque no me puedo meter mucho en los de mi esposa porque somos matadores mucho tiempo, como mi esposa me unió a ella, pero ya cuando después de un tiempo que yo y ella nos fuimos, que nos casamos, una vez estábamos en Plaza del Caribe y ella se encuentra con una amistades de ella, amigas de ella, y exclusivamente la amiga de ella era la que dirigía el instituto de la iglesia donde ella estaba, que era bajo la Mission Board. Entonces, como mi esposa sabía que yo quería seguir estudiando, pues le pidió, él puede entrar al instituto de tu iglesia. Y sí, si el pastor tuyo da una carta, él puede. Y yo rápidamente pues hice los gestos, el pastor dio la firma y yo empecé de nuevo el instituto pues, bajo la Mission Board. Era una enseñanza de 4 años, ¿verdad? Pero yo la quería hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estaba tan metido con la palabra y estudiando, pues lo hice en 3 años. El primer amor. El primer amor. En 3 años terminé el instituto y me gradué con honores. Qué bueno. Gloria a Dios. Estudié la palabra, sigo estudiándola, me gusta leer la palabra. El Señor me ha hablado. Un pastor que llegó a esa iglesia de Colombia sin saber nada, dejó de predicar, bajó, me puso las manos y me dijo, te he permitido estudiar, pero pronto voy a exigir de ti.
Y hasta el día de hoy he seguido y quisiera contar, ¿verdad?, cómo Dios me unió a mi esposa, porque eso es otra historia, porque mi esposa es una mujer de Dios, es un regalo de Dios. Yo no merezco la mujer que tengo, créeme, no la merezco. Y yo hasta cuestioné al Señor. Hablando contigo, una de esas conversaciones, tú me dijiste que el Señor te preparó primero para entregarte esa perla. Esposa. Sí. Sí, y estos fueron. Y eso está tremendo, ¿sabes? No, sí, exactamente. El Señor no me iba a entregar una de sus princesas así nada más. Wow. Él tuvo que bregar conmigo. Luis, entonces, hablando de eso, viendo cómo el Señor restauró tu corazón, que tú reconoces que era un corazón de piedra, insensible, duro. Pues por el training y tu trabajo, pero también por las circunstancias de la vida. Sí. Podemos decir hoy que el Señor pues restaura los corazones. Oh, yeah. Y para aprovechar en esa área que estamos hablando ahora, Luis, vemos como el Señor, de donde el Señor te rescató, de donde Jesús te rescató, y lo conociste, te sanó, te restauró el corazón, y ahora, ¿en qué área de la iglesia tú estás sirviendo? Bueno, es interesante que me dice, cuando yo llegué aquí a Esperanza City Church, yo me recuerdo que la primera persona, yo estaba sentado en la congregación, la primera persona que Dios usó fue a Johnny, que fue donde mí y me pidió trabajar con él en la seguridad de la iglesia. Yep. Y como él vio mi background, pues rápido habló conmigo y yo pues ahí fue el primer lugar donde Dios me ubicó. Después yo estando entonces trabajando en seguridad, me recuerdo que estaba sentado allí al frente y Dios usó a tu mamá, a la hermana Estel, y ella me invitó para el ministerio de oración e intercesión. Tremendo. Y yo entonces pensando que era más que de ir a orar, y yo dije, está bien. Pero gracias a Dios que es algo más estructurado, donde no solamente oramos los unos por los otros, intercedemos, pero allí también se da tiempo para traer la enseñanza de la palabra. Sí. Y muy bueno, bien, muy bien como la hermana Maribel está dirigiendo ese ministerio. Y Dios ahí me ubicó el Señor hasta el día de hoy. Y ahí Dios me ha dado la oportunidad de enseñar, traer enseñanza y compartir con ellos y orar e interceder con ellos. Entonces después viniste tú. Amén. Entonces tú me invitaste a compartir con los hombres. Y yo pues le dije, está bien, con mucho gusto. Y aquí pues entonces estoy ubicado ahora con los hombres también, y allí también se me da la oportunidad de compartir la palabra con ellos también. El hermano Luis es parte del equipo de los caballeros de Esperanza City Church, uno de los maestros de la clase. También sirve los martes. Queremos aprovechar también para anunciar que los martes, aquí en Esperanza City Church, siempre se reúnen los martes a las 10 de la mañana, 10 de la mañana hasta las 12. Sí, señor. Se reúne un buen grupo, 40, 50 hermanos. Cuando yo empecé en ese ministerio, me recuerdo que éramos como algunos 10 personas. Sí. Y yo me recuerdo que nos sentábamos aquí en el lounge, el grupito, y yo me recuerdo que para la gloria de Dios me dio una palabra para la hermana Maribel. Y se lo dije, le dije, Dios va a traer más intercesores, más personas y esto se va a hacer aquí para nosotros chiquitos. Sí. Y ahora tenemos que usar el santuario, porque vienen de 40 hasta 50 personas allí a orar, a interceder. Así que el que tenga la oportunidad de venir los martes a las 10 de la mañana, venga aquí en la iglesia Esperanza City Church. Oye, Luis, tengo una pregunta. Si hay alguien que primeramente tú tienes la oportunidad de decir, yo quiero pedirle perdón a alguien, ¿a quién sería esa persona? Sería mi primera esposa. Ok. Con mucho corazón, mucho. Ella sufrió mucho. Yo la hice sufrir muchísimo. Y ella era una madre joven y yo era un bandolero y egoísta, y ella sufrió mucho. Exclusivamente cuando yo entregué mi corazón al Señor y fui a buscarle a Dios en Puerto Rico, rápidamente cogí un avión para Massachusetts y me presenté a su casa, y allí fui a pedirle perdón. Qué bueno. Le pedí perdón a ella, le pedí perdón a mis hijos, cada uno tuve que hablar con ellos y pedirle perdón por la vida fuerte que le di a ellos.
Y lo hice porque Dios es el que hace eso. Como tú dices, tú hablaste del corazón. Dios cambia el corazón. Sí. Dios cambia los pensamientos. Y esa fue la persona que yo tenía que ir a pedirle perdón. Eso me trae recuerdo, Luis, porque cuando yo vine a los caminos del Señor, yo empecé a contactar las personas que yo sé que yo tenía que pedirle perdón. Sí, Señor. Y los contacté por medio de teléfono, por medio del Messenger, por Facebook. Y a los que no pude contactar, me acuerdo que puse un mensaje en general en las redes sociales, en Facebook. Oye, toda persona que yo le hice daño y lea esto. Eso es tremendo. Sí, eso lo hace Dios. Yo lo puse y yo dije, quiero decirle que soy un hombre nuevo. Amen. Que lo que hice, lo hice bajo mi ignorancia. No conocía a Cristo, pero ahora soy un hombre nuevo y les pido perdón a todos. Amén. Y eso lo hace Dios. Sí. Lo hace Dios. Cuando uno viene a los caminos del Señor, uno es una nueva criatura. Y uno lo hace sinceramente. Sinceramente. Con mucha sinceridad y con entonces uno hace su parte. Sí. Que esa es la parte. El perdón es para uno. Exacto. Restaura a uno. Exacto. Sana a uno como persona, como creyente. Sí, Señor. Trae liberación. Y ahora que tú expresas eso y nos compartes eso, que fuiste personalmente, yo lo hice por teléfono, por texto y hasta un mensaje en general, para que pues que lo leyera y yo no me acordara que hice algo, porque hice muchas cosas terribles. Y entonces pues pedí perdón. Amén. Tú sabes esto, hasta el mismo que me disparó, que por poco me quita la vida. Eso es tremendo. Eso lo hace Dios. Yo pude reconciliarme con él. Eso es tremendo. Pero Luis, después de ese momento que nosotros pedimos perdón, uno puede ver cómo la vida espiritual de uno va a un próximo nivel. Uno dice, wow, me liberé. Exacto. Qué bonito es que nosotros podamos tener esa posición. Sí. Y eso es el amor de Dios. Es el amor de Dios. El amor de Dios. Eso solamente lo hace Dios. Con tu fuerza tú no lo vas a hacer. Sí. ¿Me entiendes? Luis, entonces, de pedirle perdón ya hablamos. Entonces, si quieres darle las gracias a alguien, ¿a quién sería esa persona? Decir, como hombres agradecidos. Somos hombres de Dios. El hombre de Dios es un hombre agradecido. Sí. ¿A quién tú le quisieras decir gracias? Naturalmente, primeramente a Dios. Amén. Por la misericordia que ha tenido por mi vida. Y en segundo lugar a mi esposa. Aleluya. A mi esposa, porque no fue fácil para mi esposa. Mi esposa es una mujer que le ha servido a Dios desde sus 14 años, ya recibió al Señor. Ella es una varona de Dios, una mujer de Dios. Ella me ha enseñado tanto con su vivir, la forma que es ella. Y cuando Dios le habló a ella, que era yo el hombre que escogió para ella, eso no era fácil. Yo era un mundano. Un hombre roto. Sí, totalmente. Nadie iba a estar de acuerdo con esto. Exclusivamente el pastor general al principio no estaba de acuerdo. ¿Me entiendes? Porque ella era una mujer de Dios que se guardó toda su vida. Y ella se le hizo fuerte. Entonces, Dios tuvo que hablarle a ella y lo hizo de una forma también sobrenatural para que ella entendiera. Y ella es una mujer, mi esposa es una mujer que obedece a Dios. Venga lo que venga, si Dios le habla, te guste o no te guste, eso es lo que hay. Ella te lo va a decir. Amén. Y muchas veces ella le han cogido cosas con ella porque ella le habla como Dios le habla. Y ya tú sabes que a los mismos profetas nadie quería ver venir a los profetas porque le iba a decir la verdad. Que hay mucha gente que está acostumbrada a que sí que me profeticen si es algo bueno. Exacto. Y eso es lo que quieren oír. Sí, y aunque a lo mejor la palabra es dura, pero es algo bueno porque viene de Dios. Exacto. No lo quieren ver así. Y ella, pues Dios le habló de una forma bien certera, sobrenatural, hasta audiblemente le habló. Y cuando ella entonces, ella me aceptó. Pero la confirmación del Señor. Sí, y lo fuerte, ¿no? Sí, fue la confirmación y se lo dio más de una vez de diferentes formas y ella entendió que sí. Y bueno, lo más fuerte fue mí es que yo tuve que pedirle a ella delante de toda la congregación. Amén, qué bueno. Porque ella era una pastora asociada allí. Qué bonito. Pero yo me recuerdo las palabras que usó Ruth con Noemí. Y le dije, no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Amén. Esas fueron las palabras que yo usé cuando hablé con mi esposa, cuando la pedí delante de la congregación. Y ya llevamos vamos para 23 años
casado, Dios nos ha usado en diferentes formas, hemos sembrado en diferentes lugares y ahora estamos aquí en Esperanza City Church. Amamos esta iglesia. Y nosotros los amamos a ustedes. Amén. Estas iglesias, Jonathan, no por nada, de todas las iglesias que he estado y todas son de Dios y Dios es, pero esta iglesia es muy especial. Amén. Para nosotros y para mi esposa. La amamos. Es un privilegio servirle en esta iglesia, Amén. Esperanza City Church. Amén. Luis, y para ir terminando, yo siempre le pregunto a los invitados al final si hay algún versículo bíblico preferido. El mío es el Salmo 91. El que habita abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Amén. Luis, gracias por compartir. Aquí a las órdenes. Tu testimonio con nosotros. Eres especial para nosotros y podemos ver cómo el Señor todavía restaura los corazones. Amén. Cómo el Señor restaura las vidas, cómo saliste de la soledad, cómo saliste de ese mundo con un corazón duro. No. Si tú estás cansado ya, si tú estás cansado de todo y has probado todo, prueba a Cristo. Y nada podía llenar ese vacío, nada, no tienes respuesta. Si tú vienes con un corazón contristo y humillado a Dios, Él no te va Aleluya. Él no te va a rechazar. Él te ama. Gracias. Y ustedes, hermanos, que están viéndonos a través de estas cámaras, ustedes han visto cómo el Señor restaura las vidas. Y cómo el Señor puede hacerlo. Si estamos disponibles, y como dijo el hermano Luis, si venimos con un corazón contristo y humillado. Amén. Él está dispuesto, Él quiere hacerlo. Depende de ti si tú quieres que Él lo haga. La decisión es tuya. Amén. Gracias por estar con nosotros en este podcast de ¿Dónde te rescató Jesús? Nos encontramos en los estudios de Esperanza City Church, aquí en la iglesia, y nos encontramos en la 635 North Wabash Avenue, Lakeland, Florida. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Dios te bendiga. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos.